Atlántica en la Revolución y después. Saludamos a la doctora Luz Marina Vázquez Carranza, directora del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, CIDICER. Al señor Sergio Villana Fiengo, director del Instituto de Investigaciones Sociales. A los académicos visitantes, docentes, estudiantes, personal administrativo y público en general. Seguidamente cedo la palabra al doctor Sergio Villana Fiengo, director del Instituto de Investigaciones Sociales. Muy buenas tardes. Quiero, a nombre del Instituto de Investigaciones Sociales, agradecer a la sede de Occidente y especialmente a la doctora Luz Marina Vázquez, directora del CIDICER, que nos han acogido entusiastamente esta tarde. También al máster Miguel Ángel Herrera Cuaresma, que ha sido nuestro enlace. Tenemos un tiempo limitado, tenemos que desocupar el auditorio a las 5 de la tarde, entonces voy a ser muy breve. Lo que tenemos para hoy es la conferencia sobre la región atlántica, la región Caribe de Nicaragua, en los 40 años transcurridos de la Revolución Sandinista en el 79 a la actualidad, a cargo de la doctora Dolores Figueroa. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de York en Canadá y es una especialista en esta temática, ¿no es cierto?, de los movimientos campesinos e indígenas en la costa Caribe de Nicaragua. Tenemos también como comentarista, y la voy a invitar a pasar a la mesa, a la doctora Denia Román. Ella es antropóloga costarricense con un doctorado en Brasil y también es experta en el tema indígena de la zona Caribe de Nicaragua, donde también hizo su investigación de tesis de doctorado. Vamos a tener unos 30 minutos de conferencia, ¿está bien? Unos 10 minutos de comentario a cargo de Denia, y posteriormente vamos a invitar a la señora Susana Marley Cunningham, mamá grande, líder indígena Miskita, que nos honra con su presencia esta tarde, a que nos dirija unas palabras con lo que estaríamos clausurando esta sesión. Así que, sin más trámite, vamos a darle la palabra a la doctora Dolores Figueroa. Bueno, pues buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación que me hiciera la Universidad de Costa Rica para venir aquí, estar aquí, compartir con ustedes estos escritos, estos pensamientos. Me siento muy honrada de estar en este recinto y sobre todo tener un público nicaragüense en Costa Rica y alumnos de Derecho de la Universidad de Costa Rica y cuerpo de profesores. Yo, como podrán notar, el título de mi presentación no se corresponde necesariamente con el título que me dieron aquí iba a presentar, pero coincide en muchos sentidos y les quiero explicar. Este trabajo es producto de una investigación que es hecha por mi persona, pero también tiene mucho, ha sido enriquecida por diálogos con colegas y con compañeros investigadores y líderes costeños en Nicaragua. Y es una investigación que es pionera en el sentido de que trata de revisitar temas de memoria, porque en la costa atlántica, en los 80, se vivió una guerra cruenta. Y la gente que estuvo involucrada directamente, pero también la gente que sufrió de manera indirecta los efectos de la violencia, ahora tiene efectos
que tensiona y polariza las relaciones de la Nicaragua de hoy en día. Es decir, que parte del mensaje de esta presentación es que la problemática de la Nicaragua actual y de la Nicaragua en la costa tienen que ser vistas a la luz de los conflictos que se dieron en los 80s y sobre los efectos de largo aliento de esa violencia política. Y este es un proyecto de investigación que trata de responder a eso y trata de reflexionar sobre las formas de resarcimiento del daño que es posible implementar en Nicaragua, y muy ligado a procesos de verdad, de memoria y esperamos que quizás pudiera darse también de justicia. Parte de esta información es resultado de conversaciones, de entrevistas de campo que se dieron en el 2006, en el 2007, pero también recoge los resultados de investigación y las primeras evaluaciones de antropólogos y cooperantes y gente especialista en temas de inteligencia militar que se elaboraron en los años 80, en los primeros años de la confrontación militar. Entonces son documentos que tratan de reflejar los impactos humanos que tuvo la guerra contrarrevolucionaria en la costa y trata de explicar cómo la pacificación en la región es un ejemplo de lo que en Nicaragua se dio y que puede reconocerse como un proceso de resarcimiento y de búsqueda de justicia. Bueno, entonces empezaría leyendo. En el año de 81, en la región de la costa caribe nicaragüense se produjo un levantamiento armado de la población indígena y en menor medida afrodescendiente contra el proyecto de la construcción nacional enarbolado por la revolución sandinista. Los insurgentes misquitos se diferenciaron de los grupos armados contrarrevolucionarios del Pacífico y Centro Norte porque no pretendían derrocar al gobierno, sino hacer valer sus demandas y reivindicaciones étnico-políticas como la autodeterminación territorial, la soberanía sobre el manejo de recursos naturales y la participación política. La guerra civil desatada en la región llegó a su término gracias a las negociaciones de paz y la promesa gubernamental de crear un régimen de gobierno descentralizado, autónomo y pluriétnico. Sin embargo, y a pesar de esa paz alcanzada, es importante mencionar el daño humano del conflicto, que fue lamentable, y sus impactos sociales, políticos y económicos siguen estando presentes en la época actual. Utilizamos el marco referencial de la literatura sobre justicia transicional. La justicia transicional es un debate que se ha dado lugar en países como Guatemala, Perú y Colombia, y que precisamente tienen el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre temas del daño en momentos de violencia, sobre todo en regímenes dictatoriales. Este tipo de ejercicio de reconciliación en Nicaragua no se ha dado. Por eso es importante ponerlo a discusión y mencionarlo de tal manera que pensemos los conflictos que se han dado en Nicaragua a la luz de estos ejes de discusión. Los elementos constitutivos de la justicia transicional pueden variar de caso a caso, pero en términos generales debieran incluir mecanismos de investigación de la verdad, como comisiones de verdad, mecanismos extraordinarios de justicia y programas de reparación y garantías de no repetición. Más allá de los componentes legalistas e instrumentalistas de la justicia transicional, lo que ella implica es, ante todo, la aplicación de criterios y medidas que ayuden a resolver tensiones en procesos altamente politizados y polarizados entre diversos actores, unos por ser perpetuadores de la violencia y otros por ser víctimas directas e indirectas. Esta mediación implica la búsqueda de un punto intermedio entre las exigencias contrapuestas, que son, por un lado, la búsqueda de la verdad y, por otro, la pacificación y la democratización política. En el marco de los tiempos de transición, el Estado tiene un rol central en poner en acción los mecanismos de justicia
que los procesos, que los mecanismos de justicia, verdad y reparación, que los procesos transitivos, perdón, ya me estoy yendo, pero el tema es de que el Estado tiene un rol importante en implementar todos estos espacios de encuentro, de discusión que tienen que ver con mecanismos legales y también espacios de discusión social, donde víctimas y victimarios puedan hacer una revisitación y una narración de los hechos ocurridos, de tal manera que puedan buscarse formas de sanación de ese daño. ¿Por qué es importante volver nuestra mirada al proceso de pacificación de la costa atlántica? El proceso de pacificación de la costa atlántica fue solo resultado de estas medidas de transición y de diálogo. ¿Y de qué manera podemos desarrollar otra interpretación de los eventos históricos profusamente descritos y relatados por antropólogos y defensores de derechos humanos? ¿Qué de esta historia pasada nos ayuda a salir de la crisis actual? En este ensayo nos proponemos revisitar los procesos que condujeron a la pacificación de la costa, en la figura de las negociaciones políticas para el cese de hostilidades entre grupos insurgentes indígenas y el Ejército Popular Sandinista, y el ejercicio de consulta para el diseño de un régimen autonómico regional multiétnico. Ambos procesos fueron parte sustancial de un paquete de medidas implementadas por el gobierno sandinista a 3 años del inicio del conflicto militar en una región de vasta extensión, diversidad étnico-lingüística y en una muy compleja geografía política y social. El levantamiento, como ya dijimos en la sesión anterior, el levantamiento armado indígena, contrario al experimentado en otras partes del país, fue una respuesta de legítimo repudio por parte de la población indígena a la imposición de un modelo de integración nacional que violentaba sus derechos territoriales, culturales y políticos. Nuestro debate descansa en un documento, ya mencioné lo de los documentos históricos. Paso mejor a explicar cuáles son la naturaleza de la guerra que se dio en la costa atlántica. Pero para ello quisiera poner un mapa. Uy, ¿cómo puedo adelantar? Yo quisiera poner este mapa. Es un mapa del año del 85. Fue elaborado por un antropólogo que se llama Bernard Nietschmann. Bernard Nietschmann fue asesor político de los líderes indígenas misquitos y que en ese entonces eran, que estaban en Misura Sata, y después Misura, para elaborar la propuesta política de demanda por reconocimiento territorial de sus tierras ancestrales. Y este mapa en particular muestra las zonas de conflicto militar que se dieron en la costa y que se enfocan y se centran principalmente en la zona del río Coco, que es una frontera natural entre Nicaragua y Honduras. Y es un territorio que comparte el pueblo mezquito tanto del lado hondureño como del lado nicaragüense. Como pueden ver en ese mapa no está reflejada las zonas de conflicto que se dieron en el sur, porque el informe fue elaborado por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas para hacer difusión de la lucha armada indígena. Pero eso no quita que en la zona sur de la costa atlántica también se dieran fuertes enfrentamientos militares en Laguna de Perlas, en la zona de Caraguala, de Sandy Bay y sobre todo en el sur con frontera con Costa Rica. Los grupos armados en la costa atlántica se componían mayoritariamente de insurgentes indígenas misquitos que funcionaron bajo distintos mandos militares. Misurasata operaba al sur en alianza con ARDE y al norte operaba con Misura en alianza con el FDN. Y aunque coincidentes con los grupos armados contras del Pacífico, los guerrilleros indígenas lo hicieron llevados por particulares razones político-ideológicas y étnico-raciales. Los levantados en armas indígenas estaban defendiendo sus tierras tradicionales y derecho a exigir como naciones indígenas de manera soberana sobre sus territorios. Históricamente conformados, etnorracialmente
Diferentes al pueblo mestizo y campesino del Pacífico, los indígenas costeños tenían una larga tradición de ejercitar un sentido político de autodeterminación comunitaria desde los tiempos de la presencia colonial británica. Iniciado con desavenencias desafortunadas en poblaciones del norte entre militares y sandinistas, comunitarios indígenas y pastores morados, el conflicto se extendió rápidamente en las dos regiones atlánticas durante las primeras partes de los 80s. Ríos, lagunas, esteros y pantanos y montañas fueron escenario de combates militares tanto en la región especial del norte como en el sur. Específicamente el río de Huanqui, que bordea geográficamente el país vecino de Honduras, fue uno de los lugares donde comenzó la rebelión indígena armada y es hogar de cientos de comunidades indígenas que vivían a lo largo de su curso. Durante la guerra hubo 2 desplazamientos forzados significativos de familias indígenas. Uno del río Huanqui a los llamados campamentos de Tasbapri, que en Miskito significa tierra libre. Y el segundo fue la movilización de población Miskite Mayagna de la parte superior del río a la zona central de Jinotega y Matagalpa. Los desplazamientos forzados tuvieron como objeto reducir la base social de apoyo de las fuerzas comunitarias insurgentes que se alimentaban principalmente de jóvenes y hombres adultos. Esposas y madres en su mayoría quedaron en las comunidades, aunque posteriormente también sufrieron desplazamiento interno hasta centros urbanos como Blue Hill y Puerto Cabeza. Debido al hostigamiento de personeros políticos o militares sandinistas, todo el núcleo familiar tendía a desplazarse. Los guerrilleros indígenas, conocidos buyananis o los jóvenes de la montaña, tenían amplia legitimidad entre los comunitarios y operaban en la región como peces en el agua. Conocedores de sus tierras tomaban ventaja de la dispersión poblacional y geográfica de la costa. Por su parte, la pobre infraestructura de comunicación hacía difícil al ejército sandinista tener presencia en todo el territorio, dando amplio margen de movilidad a las fuerzas rebeldes para realizar sus acciones de boicoteo y controlar esporádicamente comunidades y pueblos. Para bien entrado el año del 94, los sandinistas podían percibir que sus acciones militares para contrarrestar la guerrilla despertaban descontento y que los efectos sociales del desplazamiento generaban hostilidad y distanciamiento entre los pobladores. Medidas como el control de la movilidad de comunitarios para evitar que se desplazaran para cultivar despertaba gran malestar y acarreaba gastos al gobierno por la responsabilidad de suplir alimentos. A raíz de la inhabilidad para sostener militarmente la guerrilla indígena y el incremento de la amenaza americana de invadir el país, es que los sandinistas deciden cambiar su política hacia el problema costeño, de lo militar a lo político. En el mes de noviembre del 94, el gobierno declara que respetará los derechos históricos de la costa atlántica, acción que en los años anteriores había sido tomada como antirrevolucionaria, y que estaba entonces abierto a buscar las vías de negociar la paz y oír las demandas políticas de las organizaciones indígenas y población costeña en general. Para ese año ya habían pasado 3 años del conflicto y con el cambio de política hacia la costa se buscaba disminuir las tensiones militares en el Atlántico nicaragüense a fin de concentrar las fuerzas militares en la defensa de la revolución en el resto del país. Las negociaciones de paz. El modelo de negociación ofrecido por el gobierno sandinista consistió en varias acciones de acercamiento y medidas de distensión. La primera fue buscar acuerdos para un cese de hostilidades por 3 meses que permitiera acordar encuentros y diálogos con líderes de Misura Sata a nivel internacional y bajo el liderazgo de Brooklyn Rivera y con mandos medios de Misura a nivel regional. Los diálogos locales tenían el fin de lograr la consolidación de un cese de hostilidades definitivo y la conversión de los grupos armados indígenas en fuerzas de autodefensa local. El segundo elemento de distensión fue asistir al retorno de los comunitarios indígenas desplazados del río Huanqui, así como facilitar la libre movilidad de comunitarios y ciudadanos costeños, sobre todo en municipios rurales y cuencas. Y el tercer elemento de las medidas fue impulsar un proceso consultivo en las comunidades sobre la conformación de una autonomía regional.
Las negociaciones de paz consistieron en acercamientos y diálogos con líderes y representantes político-militares indígenas, tanto a nivel internacional como regional. Los sandinistas reconocían que debían implementar un acercamiento a distintas escalas y con distintos voceros de la resistencia. A nivel regional, los mandos medios militares cercanos a Misura, como el comandante Eduardo Pantin, que en Misquito se le llamaba Lilian Pauni, León Rojo, facilitaron la pacificación real en numerosos municipios de la región norte y el inicio del retorno del desplazamiento de los campamentos de Tasbaprí. Misura es la primera fuerza, o era en ese entonces la primera fuerza insurgente indígena bajo el mando de Stedman Fagot, quien era conocido por su carácter controversial y agresivo. Los recuentos históricos de la efectividad política de los acuerdos de paz entre sandinistas y jefes militares indígenas señalan que en especial el comandante Pantin fungió como un artícipe de los llamados acuerdos de Yulu, que él firmó como representante del Estado Mayor de Misura, aún y a pesar de las diferencias que él tenía con sus mandos militares superiores en Honduras, que estaban en franco desacuerdo con los acercamientos al Frente Sandinista. Para mayo del 85 se había logrado la reducción del 90% en el número de las confrontaciones militares y el gobierno sandinista había retirado sus tropas de las comunidades indígenas, permitiendo así el libre tránsito de insurgentes y la realización de procesos consultivos de la autonomía. De igual forma, los guerrilleros indígenas poco a poco empezaron a tomar control del paso de los ferries en los esteros, ríos y caminos rurales importantes. Antes de hablar sobre el proceso de consultación, quisiera mostrar las cifras. Bueno, siempre las estadísticas impresionan y hablan mucho del costo humano de las guerras. Entonces, ustedes pueden ver que hice un listado de lo que numéricamente se puede contabilizar, dimensionar de los caídos durante el conflicto en la región. Y tiene que ver con procesos forzados de desplazamiento, como ya lo dije, familiares y gente misquita que huyó a Honduras como refugiados en campos. Y bueno, también tiene que ver con la afectación de bienes materiales de los comunitarios, destrucción de sus fincas, destrucción de sus casas, abandono de sus tierras tradicionales y el aumento exponencial de la población de los habitantes en los cascos urbanos de Bluefield y de Puerto Cabeza. Al inicio del conflicto, Bluefield y Puerto eran ciudades pequeñas que tendrían alrededor de 11,000, 12,000 habitantes y que ya a mediados del 80 y tantos sus habitantes eran más de 30,000. Entonces eso quiere decir que a lo interno de las regiones hubo un gran proceso de desplazamiento comunitario hacia los cascos urbanos. Entonces, en este escenario es que toma lugar el proceso de las consultas de la autonomía. Para diciembre de 84, el gobierno anunció la creación de una Comisión Nacional de Autonomía Nacional y posteriormente esta comisión se descentralizó en dos comisiones regionales, una en el norte encabezada por Armando Rojas y en el sur dirigida por Johnny Hudson. El texto titulado para la discusión en las comisiones se le llamó Principios y Políticas para el Ejercicio de los Derechos Autonómicos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica. Con comunidades étnicas se buscaba también incorporar las demandas de los afrodescendientes, que eran las comunidades criol y los garífonas. Este documento fue elaborado para una posterior discusión en la Asamblea Nacional realizada en Managua con representantes independientes costeños de variada razón social. O sea, si había pastores moravos, había profesores, había gente que se dedicaba, que se dedicaba a la educación, a la comunicación en medios y sobre todo políticos. Este documento contenía una propuesta del Estatuto para normar la autonomía regional reconocida por parte del gobierno los derechos políticos de los pueblos y comunidades. El elemento más importante a destacar cuando referimos al proceso de consulta fue el rol de la mediación y el liderazgo de los líderes regionales indígenas y creol
que jugaron en la conducción de la consulta y en la vernacularización de la propuesta autonómica en las lenguas regionales y la cultura política local. Es decir, se dio un gran proceso de traducción cultural de esos principios políticos reflejados en un estatuto a las formas y las aspiraciones que la gente expresaba que era importante resolver para llegar a la paz. Muchos civiles costeños participaron en la consulta, facilitando debates acalorados, intensos y por momentos ríspidos que reflejaban una gran diversidad de opiniones y posturas respecto a cómo debía pensarse y facultarse el gobierno regional de los pueblos costeños. El proceso de consulta requirió la organización de grupos de trabajo para lograr cubrir un amplio espectro de comunidades. Entre septiembre y diciembre del 85 se desarrolló la parte más intensa de la consulta y requirió la participación de más de 1.200 voluntarios que fueron capacitados para promover la discusión en las comunidades. En el sur la consulta fue realizada en zonas urbanas mediante visitas a casa y mientras en la zona del norte las comisiones tuvieron que manejarse en medio de irrupciones violentas en una atmósfera de boicot por parte de los grupos ligados a Kizán que se oponían al proceso de consulta. Y en el sector de las minas la consulta fue realizada de manera muy somera por ser territorios donde el FDN controlaba para suplir a víveres y armamento a las fuerzas contras del norte pacífico del país. Los elementos en conflicto del proceso fueron varios. Entre los grupos de oposición indígena cercanos al Fagot estaban en espera de la renovación de la ayuda norteamericana para retomar hostilidades. Ante el criticismo de Misurasata y el liderazgo de Brooklyn, que insistía que la propuesta de consulta sandinista era una propuesta que no era indígena. La propuesta sandinista era multiétnica y eso significaba que la participación y la decisión política debía incluir no solamente a los pueblos mezquitos, sino a todos los habitantes de la costa y también los mestizos costeños. Entonces, en ese sentido, el directriz del proyecto de desarrollo en la región no iba a estar solamente en manos de la dirigencia indígena, sino que iba a requerir la participación más inclusiva de otros sectores. Por su parte, los indígenas mayaxnas siempre que veían sumidas, esto no es tan relevante. Después del proceso de consulta, la sistematización inicial de las áreas de interés político consultadas arrojaron los siguientes ejes a legislar. Uno fue el manejo de recursos naturales vitales para la economía regional, es decir, el bosque, la pesca y las minas, la naturaleza y el funcionamiento del régimen de autonomía, donde la representación étnica facilitara el trabajo parlamentario en función de los intereses de la costa, intereses que tenían que ser consensuados entre todos, la creación de centros de enseñanza para la educación superior para costeños y programas de enseñanza en lenguas indígenas, la autonomía económica y desarrollo intrarregional. Eso significaba que la costa no iba a depender del Pacífico como polo de desarrollo y la costa siempre como satélite, sino que la misma región iba a generar círculos de desarrollo y capitalización importantes para sustentar la vida comunitaria indígena. Y por último, el fortalecimiento de fuerzas y estructuras de autodefensa, es decir, el tema de la seguridad también estaba mencionado. Siempre existía esta noción de amenaza por parte de fuerzas militares y fuerzas de choque del Pacífico, entonces de ahí que estuviera incluido en este pliego petitorio. Los debates inspirados por la promesa de un gobierno descentralizado, donde los indígenas y comunidades en la costa tuvieran un espacio de representación, generó entre los comunitarios no mezquitos la politización de sus identidades étnicas y una toma de conciencia de su distinción como grupos diferenciados que gozaban derecho por razón propia. Es decir, que cuando se dio el proceso de consulta, a esas mesas de discusión llegaron por primera vez mayagnas, garífonas, ramas, que antes no habían
politizado sus demandas como los misquitos, es decir, que se vieron a ellos como sujetos colectivos de derecho y que en esos espacios empezaron a crecer políticamente en esos diálogos. Y eso debió de estar reflejado en el Estatuto de Autonomía. El final de este proceso fue la Ley 87, la Ley de Autonomía que fue legislada en el 87, y es una ley que rescata el proyecto político sandinista de multietnicidad en la representación. Y eso de alguna manera no fue de la satisfacción de los representantes indígenas, pero por lo menos aseguró que en ese momento ya hubiera paz en la región. Y de alguna manera fue un don, un regalo de la negociación que los costeños apreciaron. Otro de los elementos de las medidas de reparación que puedo mencionar y que fueron parte del proceso de negociación son ya lo que tuvo que ver con crear las condiciones para el retorno a la vida cotidiana normal. Entonces mencionaría que las medidas de reparación a corto plazo fueron, por ejemplo, primero mencionaría las medidas de largo plazo, que son las que tienen que ver con la rectificación de las políticas militaristas sandinistas en la costa y que lograron de manera exitosa llevar el conflicto costeño del campo militar al campo político. Dentro del espectro de reparaciones materiales, simbólicas y legales, el hecho de que el gobierno aceptara la legitimidad de las demandas indígenas y que entendiera que los reclamos políticos de los líderes costeños era una reparación que sin duda alguna representaba un triunfo para los pueblos de la región. Tras los acuerdos del cese de fuego, se anunció el regreso de las comunidades del río Huanqui y para ello el gobierno prometió facilitar para ese proceso de regreso transporte, asistencia y reconstrucción de las comunidades. Ello significaba limpiar predios de monte en las parcelas de cultivo, proveer granos básicos para que pudieran cultivar y que los sandinistas y la gente de la contra acordó que iban a quitar las minas, las zonas minadas en el río. Una importante medida de reparación judicial fue la amnistía general que en diciembre del 87 facilitó la liberación del proceso político contra líderes y con líderes comunitarios misquitos que habían cometido crímenes contra la seguridad nacional. Y estos crímenes incluían, por ejemplo, el no haber denunciado que algunos que fueran testigos de procesos de entrenamiento que jóvenes indígenas hacían en el monte, inculpándolos de esa secrecidad. Esos comunitarios eran encarcelados, eran torturados y ellos de alguna manera, por solidaridad con sus compañeros, con sus hijos comunitarios, pues no denunciaron esas prácticas, pero a ojos vistas de los militares sandinistas, pues era una amenaza a la seguridad. Entonces, todos esos líderes fueron liberados en algún momento en el 83. Por ejemplo, me gustaría mencionar las observaciones de un antropólogo que se llama Charlie Hale. Es un antropólogo americano que él estuvo acompañando los procesos de resistencia misquitas en la zona sur, específicamente en la comunidad de Sandy Bay. Y él estuvo en el momento en que los comunitarios avalaron la propuesta de autonomía y aceptaron el proceso de negociación. Para Hale, que había sido testigo del encono y la rabia de los comunitarios misquitos contra la presencia y abuso de militares sandinistas, encontraba sorprendente e inclusive frustrante la aceptación comunitaria de la contención política sandinista a sus demandas. Para Hale había algo política e ideológicamente irreconciliable en la fórmula sandinista para acomodar las demandas indígenas sin perder el control de ejes vitales de funcionamiento institucional y económico de la costa.
La resistencia y resiliencia son los elementos que pudieran argumentarse con respecto a la sabiduría comunitaria para navegar las opciones y condicionamientos sociales y políticos. Y aunque la propuesta sandinista prosperó, eso no niega que los comunitarios guardaran sospechas sobre las futuras intenciones sandinistas. Y con ello, yo quisiera cerrar este capítulo diciendo que sí, la autonomía se aceptó con un margen de sospecha y con la esperanza de que ese régimen de autonomía fuera promisorio, no solamente para canalizar las demandas políticas, sino para que hiciera posible el desarrollo en la región. Ahora, hemos estado mencionando en la tarde muchos elementos conflictivos que se relacionan de abril a la fecha, y eso también nos hace pensar que la autonomía ha tenido límites claros, fehacientes, para poder contener esta violencia que está relacionada con la especulación de las tierras, con la falta de perspectivas de desarrollo regional económicos y con procesos de reconciliación entre familias, entre vecinos, entre hermanos, donde esos distanciamientos que se dieron en algún momento por cuestiones políticas, entre sandinistas, entre indígenas, entre criol, se están avivando a la luz de la polarización de hoy en día. Entonces, de alguna manera, esta presentación lo que intenta también es poner en discusión y en un ojo crítico a la autonomía, como algo, como un marco político que ha tenido claras limitaciones para resolver los diferendos, para poder negociar estas miradas y muchas perspectivas políticas que en ciertos puntos entran en conflicto. Es decir, si los mestizos tienen un proyecto que han estado impulsando y han estado presionando para que tome lugar por encima de la voluntad de otras racionalidades étnicas en la región, pues la violencia es un efecto de ello. Y posiblemente la autonomía está limitada para mediar y resolver esos conflictos. Y esa violencia pues se ve más acrecentada a nivel comunitario. Y bueno, yo pararía aquí, creo que no es un final muy promisorio, pero lo que quiero es abrir la discusión para el público, pero para también los comentarios críticos de la comentarista, y gracias. Bueno, vamos sin más trámite a darle la palabra a la doctora Denia Román, que va a comentar la conferencia de la doctora Dolores Figueroa. Voy a tratar de ser breve, tengo mucho que hablar, me gustaría quedarme en todo el tiempo en el auditorio, pero yo sé que no es posible. Entonces voy a hacer el esfuerzo de limitarme. Bueno, primero agradecer al Instituto la invitación, el diálogo con Dolores aquí me parece fundamental. También con las compañeros y compañeras de la Costa Caribe, que es un honor poder tenerlos aquí. Y también quisiera decir algo muy cortito, y se lo quiero decir a Sergio. Sergio, yo creo que esta semana de discusión sobre Nicaragua, sobre la insurrección, sobre la revolución, me parece que es el espacio más importante, por lo menos que he visto a nivel centroamericano, ¿no? Porque me parece que no ha existido chance de pensar esto, y creo que en eso quisiera felicitar al Instituto, esta idea de poner en discusión y en reflexión este tema, y me parece excelente hecho, construido a partir de las voces de las mujeres que nos visitan y nos hacen el honor de estar acá. A ver, yo quisiera decir varias cosas, voy a plantear solo dos elementos, y obviamente la relectura de ese momento histórico que nos propone Dolores, ya hemos hablado que es necesaria, no solamente para Nicaragua en general, sino para la costa, no solamente como un aporte a la historiografía, a las ciencias sociales, pero también desde una perspectiva de lo que hemos venido hablando de la sanación de la memoria. Por lo menos el lunes en el instituto quedó muy claro la necesidad, digamos, de revisitar esa historia, porque nos permite entender mucho lo que está pasando
actualmente. Y si no entendí mal, la propuesta de Dolores es tratar de entender, la autonomía, ¿verdad?, como un proceso de resarcimiento, ¿verdad?, de justicia restaurativa. Y justamente para poder demostrar eso, bueno, hacemos esa profusa investigación documental que me parece súper interesante. Cuando yo leí el texto quería seguir leyendo más, es decir, porque realmente en la historiografía hay un vacío terrible y creo que tiene que ver con ese trauma académico y emocional que también pasó. Y hay un elemento que Dolores menciona y dice, bueno, no hay que tomar ese proceso de la autonomía desde un romanticismo, ¿no? Y yo confío y creo que sí, no hay que tomarlo como un romanticismo, pero creo que hay que destacar la importancia trascendental que tiene en ese momento en la costa para Nicaragua, para América Latina y yo creo que para las ciencias sociales. Y sí, me parece, estoy de acuerdo con el concepto de momento fundacional, porque para esa época que estaba empezando el proyecto multicultural, era un proyecto icónico y emblemático, y muy fácilmente, en los años 90, se empieza a hablar de multiculturalidad, de interculturalidad, de una forma tan banalizada, que a mí me preocupa y me asusta. Y creo que todo el esfuerzo que nos narra Dolores aquí, es decir, ese proceso de consulta, cada vez que yo leo esos documentos, digo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Es decir, porque no es posible que lo hicieran, y lo hicieron. Y yo creo que es un momento de ser heroico, ¿verdad? Y creo que por eso es fundacional, y creo que tenemos que aprender mucho las ciencias sociales del esfuerzo que implica una real interculturalidad, ¿verdad? Que se convierte en ese cascarón, digamos, un poco vacío, ¿no? Ahora bien, yo sí creo, digamos, técnicamente podemos decir que sí, que puede ser considerada como parte de un proceso de resarcimiento, pero yo tengo un detalle que me parece importante y hay que tener cierta cautela a la hora de plantearlo justamente para no opacar la memoria de lo que significa la autonomía, que para mí es otra revolución, otro tipo de revolución, ¿verdad? Y me parece que eso sí hay que destacarlo. Y justamente, bueno, no voy a entrar en detalles porque no va a haber tiempo, pero me parece lo que implicó en ese momento, me parece que hay que verlo como un logro y me preocupa, digamos, colocarlo en esa tecnología de derecho actual, ¿verdad?, con la cual yo estoy bastante disgustada y qué bueno que hay compañeros de abogados aquí, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, ¿por qué el tecnicismo jurídico? A mí me parece que en materia de derechos humanos en los últimos años ha crecido con una sofisticación muy elaborada y empiezan a surgir conceptos y terminologías cada vez más complejas y más sofisticadas que son promocionadas por los organismos de derechos humanos, asumidas por muchos estados y sin embargo, yo diría que se constituyen en una entelequia formal que está desprovista de contenido, ¿verdad? Aquí en Costa Rica decimos es un cascarón, ¿verdad? Yo recuerdo que en los años 90 sí sé que mencionaba el término de pospolítica y a mí me parecía que era exagerado, ¿no? Creo que me preocupa mucho cómo esos tecnicismos internacionales se están convirtiendo justamente en ese elemento de pospolítica, sobre todo a partir del giro multicultural que se piensa dar en la década de los 90, a partir, digamos, de esa complicidad junto con el modelo neoliberal de Estado en el cual nos encontramos. Y cuando hablo de tecnicismos, por ejemplo, pienso mucho en el caso de Aguas Tignis, que es una joya de la jurisprudencia internacional, ¿verdad? Es decir, ese caso ha sido citado en conflictos internacionales, en Oceanía, en África, y sin embargo, cuando volvemos a ver nuestro Aguas Tignis centroamericano, que lo amamos mucho, y cuando vemos lo que pasa en este momento ahí, nos duele profundamente de que a pesar de que el Estado nicaragüense fue condenado a que había una serie de medidas que debían cumplir,
Aguas Tigni, lamentablemente la gente sigue siendo desplazada, hay presencia de colonos, hay presencia de empresas extractivas, y entonces ¿de qué nos sirve esos tecnicismos, no? Perdón mi pesimismo, pero yo sí creo que hay que tener un poco de cuidado con relación a esto. Mi pesimismo es con relación a esas tecnologías políticas que se instauran, que no tienen absolutamente nada que ver con la dinámica cotidiana. Y yo creo que es ahí donde está la autonomía, es decir, en procesos y en tejidos sociales de negociación, ¿verdad? Y creo que es ahí donde tenemos que ver un poco la mirada. Hay otro elemento que también me inquieta mucho, y si esta cosa no, y es la cuestión del concepto de transición, ¿verdad? Yo creo que debemos de ser un poco críticos con relación a ese concepto. Cuando hablamos de transición, pensamos que es una transición para buscar la paz, o es una transición para buscar la democracia, ¿no? El concepto formal, digamos, dentro de la idea de la justicia transicional. Y cuando todos volvemos a ver el Caribe nicaragüense, todavía estamos en transición. Es decir, es una transición terrible, que no acaba nunca, indignante también, ¿verdad? Porque los gobiernos territoriales ahí están, todavía a la mitad. El proyecto del canal, ya sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces siempre es una espera. Cuando yo llamo a mis amigos, tengo una amiga en Caraguala que quiero mucho, y cada vez que la llamo me dice: Denia, me voy a morir esperando. Me dice eso, me voy a morir esperando, siempre me dice lo mismo. Y entonces yo digo, bueno, es decir, vamos a desconstruir ese proceso de transición. ¿Cómo puede ser una transición de 30 años? ¿No? Esa es una de las cuestiones que más me preocupa. Y quisiera comentarles que justamente hace 2 semanas, y hablando de ese proceso de transición y la violencia que se está aumentando cada vez más, es decir, yo creo que a partir del 2012 o 2015 va creciendo, y quisiera invitarlos a todos a ver un informe del CEGIL aquí en Costa Rica, que justamente hace 2 semanas sacó un informe muy interesante de la violación de los derechos humanos, a un punto que casi habla de una crisis humanitaria, es decir, y sobre todo en la RAN, que ustedes la conocen muy bien, es decir, asesinatos, violaciones, desnutrición, a grados que son asustadores, ¿verdad? Y obviamente tiene que ver con todo lo que se discutía en la conferencia anterior de la extensión de la frontera agrícola, ¿no? Y yo quisiera cerrar en positivo. Voy a darme ese lujo. Hace poco yo leí un reportaje sobre la extensión de la territorialidad de los zapatistas en México, y el investigador hablaba de que estaban resultando muchísimo más eficaces esas autonomías indígenas en materia de seguridad, de territorialidad, de seguridad alimentaria y de impartición de justicia que las del propio Estado. Incluso López Obrador habló muy positivamente, digamos, de que se incorporaran más territorios. Aquí en Costa Rica, hace 7 años, se empezó un proceso de reafirmación territorial en Salitre, y la investigadora Cinia Zúñiga de la UNED logró demostrar que ese proceso de recuperación de tierras logró en 7 años recuperar el 30%, casi el 30% del territorio indígena de Salitre, algo que el Estado costarricense no hizo durante 40 años. Es decir, esa es yo la autonomía en la que creo, ¿no? Entonces, a mí me parece que más bien lo que nos compete en este momento a nosotros como investigadores, además de denunciar lo que está sucediendo, es también tratar de destacar esas autonomías indígenas que están construidas al margen del Estado y al margen de la institucionalidad, si se quiere, y que yo estoy segura no, que el Caribe nicaragüense existe, a pesar del Estado y a pesar de esta autonomía, digamos, que yo llamo de pospolítica, ¿verdad? Y que creo que justamente es en esos pequeños espacios donde usted cree que no puede existir, la gente existe, existe y hace cosas increíbles, digamos. Cuando yo visité a Caraguala, que fue la comunidad donde yo trabajé, yo dije, ¿cómo puede ser posible que esta gente tenga tanta insistencia y tanta persistencia en defender su territorio? Han habido muertes, han habido asesinatos, y ahí están permanentemente construyendo unas autonomías más pequeñas y más interesantes
que ahí sí me parece el Estado debería de reconsiderar, y también estos conceptos, digamos, estos tecnicismos jurídicos de los organismos internacionales que hay veces nos dejan un sinsabor, digamos, cuando uno intenta implementarlo a nivel local, ¿verdad? Porque no hay un diálogo ni hay una verdadera intersección en el tejido social, ¿verdad? Por ejemplo, la autonomía ahora depende de un cúmulo de elecciones que yo me asusto, es decir, un montón de estructuras que también me parecen que es una especie de violencia de Estado, incluso cuando las personas me tratan de explicar todos los consejos que hay, cómo tienen que reunirse, volver a votar, realmente es complejo. En fin, yo creo que es eso, es volver a creer en esas autonomías que han hecho que los territorios indígenas y afrodescendientes estén aún hasta hoy, ¿verdad? Y olvidarnos un poco de esa autonomía que parece oficial, que parece incluirlos cuando en realidad se están excluyendo. Muchas gracias, Denia. Para concluir, vamos entonces a invitar a la señora Susan Marley Cunningham para que nos dirija unas palabras, y con eso estaríamos concluyendo la jornada hoy acá en la sede del Pacífico. Tenemos más actividades mañana, jueves, y también el viernes en el Instituto de Investigaciones Sociales, que estamos transmitiendo por Facebook Live. Entonces, aprovecho para hacer un comercial e invitarles a seguir este encuentro Nicaragua 1979-2019 a través del perfil de Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR. Sí, ok. Tudniamni. Buenas tardes. Y gracias, doctora Figueroa, doctora aquí presente. Los quiero mucho, y todos los que dirigen esto, y mujeres valientes como doctora Lacayo, que está aquí a la par de la compañera, doctora Pavón, la compañera Sobeida que me acogió. Me acompaña una sobreviviente del huracán Félix, Dinora Peters Vance. Sobrevivió en el mar, pero hoy está viva, y a raíz de eso muchas mujeres piquineras ahora tienen mucha precaución. Por el tiempo, yo quiero agradecer a la doctora aquí presente que nos haga el gran favor de abrirnos un espacio en la UCR, en San José, para que Mamá Grande es la madre de los misquitos, de las comunidades indígenas en el Caribe Norte, en el municipio de conflicto sobre Río Huanquí, Río Coco. Ante la situación tan difícil que estamos viviendo ahora, no tenía ni para la visa ni para el pasaje. Y no solo eso, para pasar la frontera ha sido un miedo, un temor, pero pasamos. Al regreso no sé qué va a pasar. Pero es mejor hablar antes que las piedras hablen, porque lo que es la voluntad de vivir, lo que son nuestros derechos humanos indígenas, han sido violados desde antes y después de la llegada de Colón. Los tratados, la Carta Magna, la Ley de Autonomía que mencionan las doctoras, la Ley 445 que surgió en el 2003, la de demarcación territorial, la Ley de Autonomía en el 87 y también la Constitución Política de Nicaragua.
para los pueblos de las comunidades indígenas han sido totalmente violados y nos han conducido a un crimen de lesa humanidad. Soy sobreviviente de la gente que tenían sobre la balsa para rafaguear y lo rafaguearon y lo asesinaron. Un joven militar dijo, ella es mi esposa, no la pueden matar. Y yo no era nada, simplemente era maestra de la Imostá. Eso fue en la Imostá, en Lemos, Río Coco. Sobreviví. Yo era 19 años, era maestra titulada. Y yo teníamos que primero cubrir lo que es zonas rurales. Y sobreviví. Sobreviví otras masacres. Sobrevivimos con toda mi familia. En la década de los 80, ahí por San Milaya, todas estas tierras, son 3 territorios, territorio Liaubra, corriente de agua, territorio Lilame, se llama territorio Agua Mansa, territorio Huanquituitas Barraya, que ahorita el último conflicto fue el 21 de septiembre de este año, y el 25, sí, por los conflictos de territorio, como dice la doctora. Verdaderamente tiene que ser una autonomía que sea descentralizada y que sea verdadero. La autonomía ha fracasado en todas las leyes de protección a la vida humana. La lucha por la defensa de la vida sigue. La lucha por los derechos humanos indígenas sigue, porque hoy en día en Nicaragua ya no se puede vivir, porque lo que se engrandece a una nación es la justicia divina, la justicia de los hombres. Eso es lo que le engrandece a una nación. Pero hoy en día no hay justicia en Nicaragua. Y como se explicaban las 2 doctoras acá. Y esto es una situación muy terrible. Y esperamos que Nicaragua sea libre, nación mosquitia sea libre, para que podamos vivir y que Dios siga bendiciendo Costa Rica. Mamá Grande es una mujer indígena mezquita que está aquí y he traído desde los tiempos de los tratados que no se ha cumplido y que no se ha protegido, estas leyes que no se ha traducido ni siquiera nuestra lengua materna. He traído una copia a las expositoras y dejar una copia al responsable de este recinto para entregarles. ¿Quiénes lo guardaron? ¿Quiénes protegieron afuera del país? En Washington, la familia Royal en exilio. Y quiero mencionar hoy que no solamente el misquito, el mayangna, el rama, el garífuna, que aún conservamos nuestras lenguas, sino que somos 12 tribus los que están ahí. Algunos perdieron su lengua, pero somos 12 tribus. De ahí los que hemos conservado y existido. Por eso decimos que nuestra lucha es histórica y nuestra resistencia hace más de 127 años después de los tratados tampoco cumplió esas leyes. Tampoco cumplió la ley de autonomía ni la ley de demarcación territorial. Nuestros territorios que tienen riquezas minerales, ya lleva 5 años que está secuestrado. El nativo no puede guiriciar. Ahora lo más triste es que no nos permiten sembrar y cosechar para darle de comer a nuestros hijos. Por eso Mamá Grande se tuvo que mover, arriesgando nuestras vidas. No sé cómo vamos a regresar, pero vamos a regresar. Por eso agradecemos a esta familia Royal. Desde 1955 está elevando nuestros derechos a nivel internacional, que no es escuchado. Entonces, a ellos que están en el exilio, le agradecemos que nos haya enviado, cuando llegamos a Costa Rica, nos envió esos documentos que hoy quiero dejar en manos de ustedes, y agradecemos a la reverenda Josephine Hendy por habernos protegido esos tratados y algunas leyes que han quedado en la historia, pero es muy valiosa. Muchas gracias, y yo les quiero cantar el himno nacional en nuestra lengua materna, donde se dice: ni se tiñe con sangre de hermanos, pero sí se tiñe
sigue matando, sigue ensangretando nuestros suelos. Y la sangre de nuestros hermanos indígenas no puede quedar impune. Desde el corazón de la tierra está clamando por la sangre derramada de nuestros hermanos misquitos, indígenas, creol, rama, garífona, porque defendiendo su tierra están dando su vida. Nosotros no tenemos armas, ellos sí tienen armas de guerra y nos están asesinando. Ese crimen de lesa humanidad, jóvenes. Mira que no puedo ni caminar, no tengo ni dinero para regresar, pero estoy aquí porque duele mi pueblo, porque me duele mis hermanos, estamos aquí. Aleluya. Mire, tenemos que clamar a un Dios de poder para que nos libre. Nación Mosquitia tiene que ser libre para vivir, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo ya no puedo ni caminar, pero estoy aquí. No crean, yo no soy nada partidario. Yo soy de la Nación Mosquitia, soy coordinadora de la Comisión Técnica de la Sociedad Civil Comunitaria y estoy aquí. El himno nacional dice, ya no ruge la voz del cañón, porque nuestros hermanos tienen que estar libres, pero hoy en día sigue matando en la Nación Mosquitia. Gobierno de Nicaragua nos está matando y eso venimos a denunciar. Gracias a la doctora Pavón que nos está llevando a las instancias, a nuestra amiga que nos acogió hoy desde la mañana en su hogar, doctora Sobeida aquí. Gracias a ustedes porque me pudieron traer a este espacio. Los quiero mucho, los amo mucho. Mamá Tara tiene corazón muy abierto. Un día vamos a estar libres y quiero albergar en la Nación Mosquitia a cada uno de ustedes que están aquí. Vieras qué lindo vivir a la orilla del río, comer todas las frutas. Los quiero mucho y quiero dedicar el himno nacional en nuestra lengua materna, el himno de Nicaragua. Dinora, ven y ayúdame. Y dice así, Brita Kram Nicaragua Tasbay Kamra, Tlisin Raxbin Kawal Rasa, Muy Ninan Italia sin Kilairas, Plakin Kam, Mapla Walprana Kira. Ay, bueno, peina y bueno. Drapay quien así. Prita Kram Nicaragua Tasmay Kamra Klisin Rasbin Kawal Rasa Muy Ninan Italia sin Kilairas Plakin Kama Plawan Pranakira Muy Ninan Italia sin Kilairas Plakin Kama Plawan Pranakira Yam Nikira Iguisa Kasmi Kamra Prilakara Yaki Navara Prilaka Yam Niraya Barasa Mayun Raba Smalkan Kapura Luanka Smalkan Kapura Luanka. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, agradecemos estas palabras, testimonio también, y damos entonces por terminada esta sesión. Muchas gracias a la sede de Occidente, muchas gracias a la doctora Luz Marina Vázquez, directora del CIDICER, por acogernos, y gracias a todos y todas los que se quedaron hasta ahora. Buenas tardes.